Bueno, son 9:07 de la mañana. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en estas dos conferencias que abren el segundo semestre de nuestro posgrado, diplomatura en Historia Regional de Frontera. En el día de hoy, como estaba planificado, vamos a tener dos magníficas conferencias. La primera con el doctor Gonzalo Pimentel, que es arqueólogo, antropólogo, docente e investigador asociado de la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile. Él reside en San Pedro de Atacama, donde además ha fundado la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama, que es una institución que realmente está colocando en primer lugar y en forma muy importante a nivel de las redes para toda América y diría que para muchos lugares del mundo, la temática de la preservación patrimonial en esta región. Por eso y por su vinculación de mucho tiempo con la investigación en la temática de los senderos, el comercio, los caravaneros de esa región de Chile, que unían desde el Perú hasta el norte argentino y el norte de Chile, nos ha parecido por demás importante invitarlo a que nos haga un relato, nos comente sus investigaciones, los trabajos que viene realizando y, de alguna manera, para quienes estamos en el Río de la Plata, es una realidad muy poco estudiada, yo diría que muy poco conocida, pero por la misma razón muy interesante y muy importante con el potencial que tiene de generar contactos entre una región, la del Pacífico, del Altiplano, y la región del Atlántico. Y la segunda conferencia va a estar desarrollada por el doctor Taugolín, que es un prestigioso investigador, muy conocido y reconocido en el Río de la Plata, por sus estudios sobre guaraní misioneros y la temática de la yerba mate, que es con la que va a trabajar en el día de hoy. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por aceptar participar y te pasamos la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos. Encantado de estar acá con ustedes hoy. Y bueno, yo les traje una presentación que de alguna manera trata de sintetizar las investigaciones nuestras en el desierto de Atacama y que, como decía Eduardo, están referidas, enfocadas al estudio de los senderos, vale decir, de la movilidad, de los antiguos sistemas de circulación que tenían las poblaciones en tiempos prehispánicos, pero además estos senderos después siguen siendo usados en tiempos históricos, coloniales, incluso hasta muy poco tiempo atrás. Entonces también queremos hacer un recorrido desde la mirada de los senderos, que es una mirada que de alguna manera también confronta a la clásica mirada arqueológica e histórica que ha estado referida principalmente a los nodos o a la polis, ¿no? Como aquellos centros poblacionales. Nosotros, como desde esta perspectiva, ponemos el acento más bien en los lugares internodales, en los lugares alejados de los poblados, en aquellos espacios intersticiales, liminales, como es el caso del desierto de Atacama en particular, que como ven en la foto, es básicamente un gran desierto. No puedes vivir, por ejemplo, donde está en la foto, no hay ni una sola posibilidad que tú puedas vivir en algún punto que se ve en esa foto, que es como decía, que es la mayor parte del desierto. Sin embargo, o más bien, la mirada que debemos tener de acá del desierto son pequeños manchones verdes, que es donde se concentran las poblaciones, donde se concentró la vida principalmente, y rodeado de todos estos senderos que salen a todas partes, que vienen de todas partes, y que conectaban con todas partes, ¿no? Sabemos por evidencias arqueológicas directas que hay relaciones del desierto de Atacama desde el mar, desde la costa pacífica hasta la selva, ¿no? Y lo más seguro entonces hasta el Atlántico. Por ejemplo, en el desierto de Atacama se encuentran bienes como cuero de cocodrilo,
evidencias de mono, papagayos momificados, cueros de jaguar, entre otros elementos que son propiamente de la selva, ¿no? Vale decir, para nosotros es más relevante estudiar entonces las conexiones y las relaciones entre las distintas poblaciones a partir de los ejes concretos de donde estas poblaciones se movían y se conectaban. Y no seguir haciendo estas proyecciones que hemos sido muy buenos en nuestra historia y en la arqueología en particular, para desde los nodos, desde los sitios en los centros, empezar a proyectar cómo se movían, cómo se conectaban, y cuál es la relación entre estos distintos tipos de grupos, ¿no? Entonces, el centro, como decía, está acá. Está en la movilidad, está en la circulación, y nosotros lo que hacemos, y esto es muy particular también del desierto de Atacama, es seguir los senderos mismos, ¿ya? En muchos lugares, seguramente en Uruguay, los senderos a lo mejor no se ven tan directamente, pero resulta que en el desierto de Atacama el desierto se caracteriza por guardar o reservar o conservar más bien casi todos los elementos del pasado. Entonces, por ejemplo, senderos que fueron usados hace miles de años, por milenios y milenios, allí están esos senderos grabados sobre la superficie. Tal como les mostraba en la foto anterior, ¿no? Estas líneas, cada una de esas líneas son los antiguos senderos. Entonces, nosotros no tenemos que inventar en realidad ningún sendero. Todo lo que hacemos es caminar sobre ellos, seguirlos, registrar cada evidencia que encontramos entonces asociados a ellos. Y bueno, ¿y qué encontramos? Pues todas las evidencias, o la mayor parte de ellas, que dejaron los antiguos caminantes o los antiguos viajeros. Por ejemplo, sus campamentos de alojamiento, sus sitios ceremoniales donde hacían sus ceremonias, sus ofrendas. Por ejemplo, como estamos viendo en la foto, es una pacheta, que es un tipo de sitio que es descrito desde tiempos coloniales y que en términos arqueológicos sabemos que existen por lo menos hace más de 1000 años de antigüedad. Y desde hace más de 1000 años de antigüedad que están siendo ofrendadas, ¿no? Entonces, para partir en realidad de la exposición, traje una frase que da cuenta también de cómo, a ver, tengo que correr esto, de cómo también da cuenta de qué es lo que significan los viajes para los andinos, qué significan los senderos, y también, bueno, déjame leerle la frase porque en realidad es como también una frase de iniciación, ¿no? Entonces también es como de un buen viaje. Y de alguna manera también quiero leerla para que también nos vaya bien en esta exposición y en este viaje, ¿no? Dice que, esto es tomado de un etnógrafo, Gabriel Martínez, del año 76, que él dice que antes de emprender un viaje, en el mundo andino estamos hablando, ¿no? Es costumbre chayar es ofrendar, etcétera, ya sea líquidos o bienes, chayar el camino con alcohol puro, coca, la hoja de coca, y la fórmula Tahaki Malku, Tahaki Taya, Suma Iripitanta. Dice el autor que es como decir más o menos, señor camino, señora camino, me vas a llevar bien. Es interesante porque en realidad cuando ven el camino entonces, o los senderos, pareciera que no tienen género, o tienen todos los géneros. Es tanto mujer como también hombre, señora camino, señor camino, ¿no? Pero además nos está hablando que el camino es una entidad viva. Entonces dice, con lo cual ese camino físico y real que se está chayando, que se está ofrendando, pasa a ser concebido como el prototipo de los caminos, entidad viva con la que verdaderamente el hombre está tratando. Vale decir, son relaciones, derechamente, que además tienen que hacer con estos senderos y estos caminos, en términos de entidades no humanas. Son entidades en sí mismas y que el andino tiene que relacionarse con ellas para poder también tener un buen viaje. Si no, no solo no hay un buen viaje, sino tampoco hay un buen intercambio. Entonces, esto es muy importante también para otra mirada nuestra que tiene que ver dónde se hace la historia o dónde se inscribe la historia, dónde se inscribió la historia de estas sociedades antiguas. Nosotros en Occidente sabemos muy bien dónde se inscribe esta historia, ¿no? Tenemos los historiadores que están especializados en la historia y hacen libros, y esos libros son guardados en bibliotecas que están en las ciudades. Vale decir, la ciudad es la que guarda la historia a través de los libros. Acá sería totalmente en un sentido contrario a esta idea occidental. Acá si hay un lugar donde se guarda la historia, entonces en los senderos,
Entonces, en el trayecto, es en el recorrido, es en el viaje donde tú aprendes tu historia, no en el nodo, no en la casa, no en la polis, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque los senderos, lo vamos a ver a partir del recorrido que vamos a hacer, son verdaderos sistemas mnemotécnicos, formalmente, sistemas de registro de la memoria histórica de estas poblaciones. Esto es en el caso andino. Si lo comparamos después con otras poblaciones del mundo, vamos a ver que no es exclusivo del mundo andino. Si lo vemos, por ejemplo, los australianos, los nativos australianos, ellos tenían lo que se conocía el Dream Time, o el tiempo de los ensueños, o el camino de los antepasados, ¿no? Que en un tiempo mítico anterior, antes de la llegada de los europeos, por supuesto, ellos habían logrado que todo el continente australiano fuese dividido, no tenían problemas fronterizos, fuesen divididos y se dividían por los senderos. Digo dividido porque habían cientos o miles de poblaciones distintas con cientos de lenguas distintas. Entonces la forma de dividir el territorio fue a través de los senderos, y cada sendero tenía una canción asignada en la lengua que correspondía o que fuese, y esa canción narraba la historia de la creación de su propio mundo, que la crearon sus antepasados con sus divinidades. Entonces tenías que cantar cada canción para tú caminar por ese sendero. Vale decir, en tu sendero estaba la historia. Eso lo podemos ver en el caso australiano y lo podemos ver en muchos otros casos. Por ejemplo, los tupí guaraní tenían lo que se llamaban esta idea mítica de la tierra sin mal. Entonces salían a buscar. Sabemos que tenían dos hipótesis, una que estaba la tierra sin mal en la mitad del océano Atlántico, y otra, o en el océano Atlántico más bien, y otra lo que le llamaban el centro del mundo, y que salían poblaciones de migraciones a buscar esa tierra sin mal. Sabemos también que cuando llegan los europeos, por ejemplo, a Lima, a Cusco, se toman el imperio incaico, se encuentran con 300 personas que vienen, que habían salido de la selva buscando la tierra sin mal. Y cuando les dicen, cuando cuentan que ellos habían salido en más de 3.000 o más de 30.000, ya ahora no me acuerdo bien el número, pero lo que quiero decir con estos ejemplos, para volver al mundo andino, es que en realidad las sociedades pre-occidentales, para llamarlo de alguna manera, o preindustriales, o las sociedades más antiguas, preestatales, pareciera que es un universal, que la forma de narrar la historia en estas poblaciones antiguas a partir de la narración de viajes. Entonces la historia, cuando la vemos desde este pasado, es una narración de viajes. Cuando vemos las primeras historias, ¿no? Incluso de Occidente, como el caso de Ulises y Homero, es una historia de viaje, ¿no? O sea, los principales mitos también occidentales son historias de viaje. Esto de alguna manera es como que nos deja un tiempo anterior que organiza la historia y registra la historia de maneras totalmente distintas como las organizamos y las registramos hoy día, ¿no? Con esta mirada así más amplia, entonces quiero introducir ahora a nuestra investigación directamente en el desierto, ¿no? Fíjense, fíjense en la imagen ahora que tengo, en esta construcción del conocimiento. En la imagen más a la izquierda está el clásico árbol genealógico occidental, en este caso de la casa francesa, de los reyes franceses, y cómo el árbol es la metáfora en Occidente del conocimiento. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, nuestra historia genealógica, lo que hacemos son árboles genealógicos. Y esto tiene una historia profundísima en Occidente, que podemos, por ejemplo, seguirlo a través de esta imagen que estamos viendo, que está hecho desde 1350, este árbol genealógico de los reyes franceses, hasta 1589. Pero cuando a los andinos se le pedían que hicieran su árbol genealógico, para demostrar que ellos venían, por ejemplo, los incas, etcétera, en realidad lo que tenemos es que hacían caminos genealógicos, como los que tenemos ahora a la derecha. Y lo que tenemos acá son dos caminos genealógicos de 1804, uno la familia Colque Guarache y la otra la familia Choquetilla. Y fíjense que son zigzag, que son la forma en que se representaban los caminos antiguamente. Y en cada uno de estos ángulos de este zigzag
de alguna manera entonces como que viene una generación distinta. Lo que quiere decir con esto es que el hombre andino no imagina ningún árbol cuando tiene que imaginar una genealogía. Cuando tiene que pensar en su historia, en sus antepasados, no se le ocurre ningún árbol. El árbol es una metáfora de Occidente y del conocimiento occidental hasta el día de hoy. La ciencia funciona hasta el día de hoy como la metáfora del conocimiento del árbol. O el árbol como conocimiento, como metáfora del conocimiento, más bien. Pero fíjense ahora en la imagen derecha, donde tenemos a un caso de la familia Choquetiglia. Tenemos un caso que está afuera del camino, y le llaman el mendigo Choquetiglia, ¿ya? Este mendigo Choquetiglia, fíjense que está doblemente aislado, doblemente encerrado y sin camino. Esto quiere decir en estos tiempos que en realidad tú no tenías vida social. Si no tienes camino, entonces estás fuera de la vida social, tal como le pasa al mendigo Choquetiglia. Después, cuando lo vemos en términos etnográficos y en términos de las referencias históricas o más actuales también, nos damos cuenta que incluso hasta los animales tienen que tener su propio sendero, porque si no lo tienen, entonces no existen. De ahí la importancia entonces que tiene, o una de las importancias que tienen los senderos para estas sociedades antiguas. Por ejemplo, en el caso Aymara, ahora vamos a entrar ya más en información más específica. Sendero o camino en Aymara es el término taqui. Ya cuando les contaba la frase inicial de apertura, recuerdan que era taquijal, taquimalcu, taquitaya, señor camino, señora camino. Pero resulta que taqui no es solo sendero, es una multiplicidad de mundos y de complejos, y es la raíz en realidad de un complejo campo lingüístico que conecta una multiplicidad de mundos en el mundo aymara. Hay muchísimos tipos de taquis. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar de memoria, es un taqui, de tu memoria histórica. Entonces, lo que le decía referentemente, la memoria, la inscripción está relacionada directamente con los taquis, con los senderos. Si tú quieres hacer secuencias libatorias, como las chayas, también son taquis. Todas las narrativas orales del pasado, vale decir, de la historia misma, también son taquis. Todos los ciclos de canciones también son taquis. Todas las carreras, ya sean de fiestas, de cargos religiosos o políticos, todos son taquis. Entonces nos dice un autor como Abercrombie, que es muy importante en esto, que entonces taquis puede ser considerado tanto una técnica de producción de comunidad política como una forma aymara de poética que se funde con la historia. Por ejemplo, como la expresión antaña taqui, que significa senderos de la memoria. Dice él que se usa para referirse a las secuencias de chayas, de estas libaciones, que evocan a lugares, en la forma de un viaje mental. En la forma de un viaje mental. Dice que son filas de actos seriados en movimientos que comienzan subjetivamente en un lugar y en un tiempo y acaban en otro, por lo que se les puede concebir a todos como tipos de itinerario o derroteros de viaje, por lo que los seres humanos recuerdan y se dirigen a los dioses. Dicho en otras palabras, el hombre andino, la mujer andina, o los andinos en general, cuando hacen sus ofrendas, por ejemplo, como la antaña taqui, se paran frente a todos sus cerros y volcanes y los van nombrando uno a uno en una serie. Empiezan a decir cada uno su nombre. Cada vez que nombran uno de esos cerros o volcanes, en realidad su mente lo que está haciendo es viajando derechamente por esos senderos concretos que conectan con ese volcán o esa montaña. Entonces, por eso dice el autor, empiezan en un tiempo, él está a distancia observando el cerro y la montaña, pero su mente acaba en ese lugar y en otro tiempo, ¿no? Entonces, lo que hace realmente cada vez que están haciendo esta ceremonia es que están juntando todos los tiempos en su mente y están reconectando también todo su territorio al mismo tiempo. Por lo tanto, los senderos también son increíblemente territoriales a su vez. Son expresiones no solo de su memoria histórica, sino también de su territorio. Si tú querías conocer tu memoria histórica, tenías que caminar por los senderos, pero si tú querías conocer también tu territorio, era obligatorio entonces también hacerlo, ¿no? Si tienen cualquier pregunta, comentarios que quieran interrumpir, por favor, siéntanse en toda la confianza.
Por ejemplo, de lo que le vengo diciendo, tenemos expresiones de senderos como metáfora en el mundo aymara. Ya le decías, como Antañataki, que significa sendero de la memoria, pero también están los Ausatakis, que son los senderos de nuestros padres. Están los Chibutakis, que son los series de alimentos cocidos en chaya. Fíjense que hasta los alimentos también tienen su sendero. Está en el Hacha Pista Taki, el sendero de las grandes fiestas o carreras de fiestas y cargos. El Hiska Pista Takis, los senderos de pequeñas fiestas. El Tatala Taki, el sendero del sol. El sol también tiene su sendero, porque también hace su propio recorrido según la ontología andina. El Taki Malku, el señor del camino. El Taixataki, los senderos de nuestras madres. Las madres también tienen Taki. El Umñam Takis, senderos de las bebidas por entonces también. El Uigua Ispira Taki, el sendero vespertido del ganado, o el Alaxa Pacha Taki, que es el camino del cielo, y que está tomado del diccionario de Bertonio del siglo XVII. Entonces, lo que podemos ver es que esta imagen de la noción de Taki está tan presente hasta el día de hoy, está presente en la lengua, está presente en los rituales, en las ceremonias del mundo andino, pero también está presente en documentos coloniales, ya decíamos etnográficos, coloniales, y entonces arqueológicamente también, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Este es el área de estudio, un perfil, ¿no? Entonces tenemos desde el mar, estamos acá a la altura, en el caso argentino más o menos, del noroeste argentino de Tilcara, o la frontera con Bolivia, Argentina, en este caso, por ejemplo, como la zona Chicha, donde están como lo que se conoce como los valles maiceros en esa zona, como Tupiza u otros valles. Bueno, desde ahí, entonces lo que es hacia acá, hacia la parte del mar, es lo que se conoce como el área atacameña históricamente. Yo les voy después a comentar porque en realidad no solo vivían los atacameños acá, sino que también donde uno mire, en realidad había una diversidad multicultural bastante grande. Por ejemplo, en el mar vivía poblaciones que eran bien distintas a las poblaciones que vivían en el interior. Se conocen como changos, aunque es un término despectivo, o camanchacas. Tenían su propia lengua la gente que vivía en el mar. Ellos a su vez también tenían sus propios senderos también, y se internaban en la pampa del desierto de Atacama, porque en el mar no tenían ciertas materias primas que eran claves para poder cazar en el propio mar o pescar. Por ejemplo, algodón, para hacer las lienzas de pescar. O, por ejemplo, los arpones, porque en el mar no tienen madera. En esta parte del mar es una parte desértica absoluta, ¿no? Entonces hay toda una serie de materias primas como líticos o ciertas primas, disculpe, ciertas piedras de calidad para hacer instrumentos que estaban obligados a tener que ir hasta el interior, a la depresión intermedia, a la pampa, nosotros le llamamos acá, para ir a aprovisionarte estos recursos. Entonces lo que queremos mostrarle es cómo esta zona, la pampa, que es la parte de desierto más absoluto, es una de las áreas que hemos investigado o que estamos investigando a su vez, y que nos muestra una alta densidad de movilidad en el espacio más vacío en apariencia, ¿no? Lo que nos dice también que aquellos lugares como que aparentemente no pasó nadie, no vivía nadie, ninguna persona tendría mayor interés, en realidad eran todos lugares que estaban con sus senderos, con sus distintas poblaciones de muchos miles de años que fueron recorriendo por estos lugares. Entonces, bueno, aquí tenemos el perfil desde el mar, como decía, hasta la alta cordillera, y en cada uno de estos distintos pisos ecológicos tenemos también distintas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en los oasis del interior, ya a la altura de unos 1000 metros de altura, hasta unos 2300 metros de altura, donde está San Pedro de Atacama, o donde están los oasis de Calama u otros oasis, tenemos poblaciones que alrededor del 3000 antes del presente, se especializan en agricultura y complementan con el pastoreo de llamas. Entonces son poblaciones agropastoriles, ¿ya? Entonces tenemos en el mar poblaciones costeras, en los oasis del interior tenemos poblaciones agropastoriles desde los 3000 años en adelante, y en la parte más alta, lo que nosotros llamamos la Puna de Atacama, más cercano a la cordillera, tenemos los que se llamaban los pastores puros, pastores propiamente tal de llamas, y que son otro grupo distinto a los agropastoriles y por supuesto a la gente de la costa, ¿no? Entonces lo que tenemos en realidad son desde los 3000 años en adelante,
3.000 años ante el presente en adelante, tenemos una gran diversidad de grupos en un mismo territorio y que están a su vez en contacto entre ellos, que tienen relaciones y por lo tanto hay una alta movilidad a su vez. Eso es lo que queremos ver ahora. Fíjense, este es el mapa. El mapa, lo que vemos ahora son todas esas líneas, son los senderos que hemos estudiado. Está lleno, son millones, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera vida, ni siquiera, ni juntando varias vidas podríamos hacer todos los senderos que existen. Entonces tenemos que siempre dirigir, discriminar cuáles hacemos. Estamos tratando a su vez también de tener la idea de un panorama cada vez más amplio regional. Entonces estamos también, hacemos como distintas metodologías de estudios, ¿no? Pero por ejemplo, en el mapa pueden ver los triángulos que son solamente geoglifos, por ejemplo. Es una de las zonas de mayor densidad de geoglifos del mundo, ¿ya? Solamente en la región de Antofagasta, que es el mapa que les estoy mostrando, tenemos más de 1.000 motivos de geoglifos, que son estas grandes figuras que hacían en las laderas de los cerros principalmente, en la parte más árida del desierto, y que tiene a su vez estos sectores, tiene a su vez la tasa de erosión más baja del planeta, ¿ya? Lo que también significa que es el paisaje más antiguo del mundo. ¿Por qué? Tiene alrededor de 25 millones de años este paisaje. ¿Por qué es el paisaje más antiguo del mundo? Porque tiene la tasa de erosión más baja del planeta, que está medida por los geólogos, y es así, tiene una tasa de erosión anual de 0,0005 milímetros por año. Vale decir, es casi cero. No se mueve nada en estos lugares. Entonces, podemos tener geoglifos que hicieron hace 3.000 años, y ahí están casi intactos. La naturaleza, en este caso, no le hace ningún tipo de daño. ¿Quién es el que le hace daño? Bueno, el ser humano actual, la industria, la gran minería, y ahí les voy a mostrar algunos casos también de la memoria actual de los senderos sobre nuestro presente también, ¿no? Bueno, tenemos una cantidad de evidencia gigantesca que por supuesto no voy a poder presentárselas ni siquiera la mitad, ni siquiera un cuarto, pero voy a tratar de mostrarles algunas cosas como bien significativas, especialmente vinculadas a geoglifos y al arte rupestre en particular. Entonces voy a ir avanzando y quiero mostrarle, por ejemplo, quiero mostrarle dos casos principalmente. Uno que es Calate, que está en el medio de la depresión intermedia, de la pampa, del lugar como más árido de todo, y en estos lugares que aparentemente, bueno, que no se ha hecho, nunca se hizo arqueología, nunca se hizo historia, porque justamente nadie pensaba que ahí podía haber algo, ¿no? No hay agua, nadie viviría ahí, y todo lo que un poco describimos al principio. Sin embargo, para nosotros estos lugares son realmente verdaderos lugares de conexiones interculturales de casi todos los grupos que pasaban por ahí. Entonces vemos como buscamos también unos lugares que nosotros les denominamos que son verdaderos embudos viales, porque logran concentrar el paso de muchos grupos obligatoriamente y lograr entrecruzarse muchos grupos entre ellos por muchos milenios. Entonces ahí deberíamos encontrar esta densidad histórica, arqueológica, de muchas épocas y de muchos grupos distintos. Entonces, por ejemplo, este es uno de los casos que le vamos a mostrar. Aquí entonces hicimos una campaña arqueológica hace ya un buen tiempo. Este es el lugar, fíjense, esas líneas que se ven, como más cafecita, cada uno de esos son los senderos que quedan marcados en la superficie. Esto es una foto aérea. Al fondo se ve el mar, ¿ya? Entonces lo que hacemos es analizar cada uno de estos senderos, recorrerlos, registrar todas las evidencias que existen, y ya les decía que nosotros nos concentramos en aquellos lugares que llamamos embudos viales. Fíjense por acá cómo vienen los senderos, acá viene otro, y claro, y en estos lugares porque está lleno de cerros a los lados, entonces se concentran ahí. Fíjense acá en paralelo cómo viene otro sendero solito, ¿ya? Y continúa acá. Este sendero que estoy marcando ahora solo es un sendero de grupos costeros que se internaban hace miles y miles de años a la depresión intermedia, a la pampa. Y estos que están acá son principalmente de grupos caravaneros que entonces venían del interior hacia el mar con llamas caravaneras, con llamas, ¿no? Llamas que estaban condicionadas especialmente para la carga, mientras que los grupos costeros
se adentraban al interior, no tenían llama, ni tenían animales tampoco para el transporte y para la carga. Por lo tanto, solamente humanos, caminando solamente humanos. Entonces, esas diferencias también las vemos. Cuando vemos acá un sendero único, es porque en realidad van caminando solamente humanos, unos detrás del otro, es como los grupos costeros, versus estos de acá que son más anchos, porque en realidad entonces son senderos múltiples que generan las llamas porque son un grupo que va avanzando y que va generando senderos múltiples a medida que va recorriendo, ¿no? Entonces, estos son los sitios que registramos en este sector, muchísimos sitios, lleno de estructuras habitacionales, estructuras ceremoniales, lleno de viajeros muertos también ahí, distintos tipos de sitios habitacionales, de ceremonias, etc. Por ejemplo, como este sitio que estamos acá, de estructuras de piedra, que está asociado a este sendero costero que les mostraba anteriormente. ¿Ya? Cuando los cavamos, y ahí vemos la excavación, tenemos que en el fondo, en la base del sitio, fue ocupado por poblaciones cazadoras, recolectoras, o poblaciones cazadoras, pescadoras más bien, del mar, de la costa, que ocuparon este lugar desde más de 7.000 años de antigüedad. Ahí tenemos la fecha, 7.180 más o menos 50 del presente, que cuando lo calibramos nos da entre 6.100 a 5.990 calibrado antes de Cristo, ¿no? Esto antes del presente, entonces son más de 7.000 antes del presente. Vemos las evidencias, por ejemplo, esto es un arpón, que nos da cuenta que efectivamente son poblaciones del mar. Nos da cuenta también de las materias primas líticas que venían a buscar, por ejemplo, cuentas, etcétera, ¿no? Colgantes, ahí va mostrando todo el tipo de evidencias que ellos dejaron ahí. Por ejemplo, también tenemos cosas que hacían, como estas líneas de piedra en los cerros, que se asocian fundamentalmente con entierros, con muertos ahí, no en las líneas, sino en las partes más abajo. Hubo este otro tipo de sitio que da la impresión que son una pacheta, pero no es una pacheta. Nosotros, de hecho, le llamamos de otra forma, le llamamos camalchico. Y cuando lo excavamos, tenemos toda una cantidad de ofrendas que dejaron alrededor de hace más de 1.000 años atrás los grupos caravaneros. Y estas ofrendas, cuando las analizamos, en realidad están todos los bienes, desde la selva hasta el mar. Por ejemplo, esas plumas rojas intensas que ven acá arriba son plumas de guacamayo que vienen de la selva. Acá en el desierto no tenemos plumas de esos colores. Todas las plumas nuestras del mar son principalmente grises. ¿Ya? Tenemos también en este mismo, entonces tenemos mineral de cobre, cuentas de mineral de cobre, cuentas hechas también en Spondylus, que es esta concha que viene desde la costa de Ecuador y que se denominaba la comida preferida de los dioses, el Spondylus, ¿no? Tenemos también plaquitas de oro, placas de cobre, todo lo que se les pueda ocurrir más o menos que venga en su mente, en términos de bienes, está ofrendado acá. ¿Ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen, qué bienes podrían estar faltando, nos damos cuenta que no falta ninguno. Que están todos los pisos ecológicos que ellos conectaban, están todos presentes. Por ejemplo, la foto está distribuido en la parte de arriba, en la parte alta, está las aves, ¿ya? Como el mundo aéreo, y principalmente el mundo aéreo del mar, que son estas que yo les decía, estas plumas principalmente más café, más grises, pero fíjense cómo estas plumas las pintan verde, para imitar a las plumas selváticas, que son estas que realmente se vienen de la selva. Estas amarillas, lo más seguro que sean plumas del altiplano. ¿Ya? Entonces, solamente a través de las plumas podemos ver todas las conexiones de todos los pisos ecológicos. Verdaderamente como una transversalización de todas las conexiones que hacían. Acá tenemos huesos de aves, aquí tenemos pescados, vértebras, tenemos conchas del Pacífico, caracoles, tenemos líticos de distintas materias primas, mineral de cobre,
tenemos pelo humano trenzado, textiles, cerámica, maíz, algarrobo, palitos embarrilados, pigmentos, bueno, chañar, toda una diversidad que da cuenta que a su vez que los intercambios que hacían no solo estaba referido entonces a los intercambios con los humanos. Estos viajeros que iban en llamas hasta el mar para hacer intercambio con los grupos del mar, en realidad también estaban obligados a hacer intercambios intermedios, con estas entidades no humanas. Lo que ellos llevan, o lo que ellos llevaban más bien, entonces también estaba destinado al intercambio con las divinidades no humanas. Que hay un intercambio también. No, las divinidades humanas no te dejan otros bienes, pero sí se produce un intercambio tal cual como el ser humano lo intenta hacer con otros humanos, vale decir, yo ofrendo, doy bienes y estoy esperando también un intercambio por otros bienes, ¿no? En este caso con las divinidades entendemos que el intercambio, la reciprocidad serían por un buen intercambio con las poblaciones, un buen viaje, etcétera, ¿no? Por elementos más bien subjetivos o no materiales, pero se entregan bienes materiales para esos bienes, para esos deseos no materiales, ¿no? También tenemos geoglifos, muchísimos geoglifos, como le decía, como este caso, que fíjense que tenemos acá como que es un enfrentamiento lo que está la representación de acá. Y es un enfrentamiento que pareciera que lo que se están enfrentando son los grupos de la costa, que es este que está acá a la derecha, del que tiene un gran arco y una gran flecha, que tira a otra persona que está acá, que está con llama, y que pareciera entonces que son los grupos del interior. Lo que está mostrando es que a su vez la relación entre estos grupos está marcada por todo tipo de relaciones, por relaciones de intercambio, de reciprocidad, de solidaridad seguramente, pero también de tensión, de conflicto y seguramente hasta de guerra, ¿no? Todo eso también estamos evidenciando cuando analizamos los senderos. En términos de síntesis más o menos, entonces lo que vemos desde los 3000 ante el presente en adelante, ya hasta la llegada de los europeos por lo menos, es que todos los grupos, primero que no hay ningún espacio vacío realmente, que desde el 3000 ante el presente, todos los lugares que tienen potencial para ser ocupados, me refiero de vida humana permanente, ya están siendo ocupados. O sea, hay poblaciones en todo el litoral, en toda la costa pacífica, pero hay poblaciones agropastoriles en todos los oasis y hay poblaciones pastoriles propiamente en las partes más altas, en la Puna Atacama. Entonces lo que vemos en realidad acá, de este espacio vacío, podemos modelar que cada grupo, cada comunidad tenía su propio sistema multidireccional de movilidad y por lo tanto también de relaciones de intercambio. Entonces los costeros, los grupos de la costa acceden al interior con distintos motivos y distintos objetivos. Por ejemplo, aprovisionarse de materias primas líticas, pero también de ciertos recursos vegetales como algarrobo, madera, cierta caza. A diferencia de que históricamente hemos visto a los grupos costeros como encerrados en el mar, como de espaldas al desierto de alguna manera y centrados en el mar, lo que vemos ahora es que en realidad son los grupos costeros los que tienen mayor incidencia, mayor territorialización y mayor interés sobre los recursos que están en la pampa del desierto de Atacama, este espacio aparentemente, como decía, el más vacío de todos, ¿no? Pero como decíamos, no tiene nada de vacío. Entonces veamos ahora el caso de arte rupestre, y quiero mostrarles especialmente los geoglifos y un sitio en particular que se llama los geoglifos de Chukchuk, que es el sitio que concentra la mayor cantidad de geoglifos en toda la región de Antofagasta, que es la región que estamos hablando. Solamente este sitio tiene más de 400 motivos y figuras que fueron hechas desde hace más de 3000 años atrás hasta hace unos 500 años atrás, con la llegada del europeo, y ahí como que se clausura de alguna manera este sitio. Acá lo que ven en la imagen, esta cosa bien ancha, son los senderos, y estos cerros y esos puntitos que se ven son cada uno geoglifos, que yo ahora les voy mostrando más en detalle.
Los geoglifos, ahí pueden ver la escala humana en comparación con los geoglifos, son las figuras más grandes que se hicieron en tiempos prehispánicos. Cada una de estas figuras mide normalmente más de 10 metros de largo, ¿ya? Son una verdadera joya de arte, pues aparentemente son hiper sencillos de hacer, pero tienen en realidad una gran complejidad en cuanto son figuras simples de hacer en principio, pero están hechas especialmente para verse a grandes distancias. Entonces, la magia de los geoglifos es cómo logran desproporcionar las figuras, por ejemplo, una figura humana, para que tú la veas proporcionada a 500 metros o a 1 kilómetro de distancia. Y además tienen otra gracia increíble, que es que le hicieron en lugares donde sabían que no se iban a ahorrar. Por ejemplo, lejos de pequeñas carcas o quebraditas, que cuando alguna vez llueva, entonces el agua no corra y no intervenga las figuras mismas, ¿no? Hay dos técnicas principales para hacer los geoglifos. Principalmente se hacen por despeje. Es muy sencillo. Se mueve la capa superficial, se saca, se va moviéndose los lados, y a medida que se mueve hacia los lados aparece abajo la capa subsuperficial, que es una capa más blanquecina. Simplemente ese material que se va bajando a los lados, vas construyendo la figura, y entonces por contraste es que tú puedes ver estas grandes figuras en el desierto, ¿no? Entonces lo que vemos, como estas imágenes, ahora aéreas, es que tenemos no solo muchos periodos distintos representados, sino también muchos estilos y muchos grupos a su vez. Por ejemplo, este es un clásico representación de los grupos costeros que andaban en balsa y que están siendo representados acá a más de 100 kilómetros desde el mar, ¿no? Entonces está la balsa, está como si los pusieran navegando en el desierto, ¿no? La gente entonces de la costa se le presentaba de perfil, versus la gente del interior, como esta, que se le presentaba de frente, inmóvil, estático, y la preponderancia es principalmente remarcar la túnica o la vestimenta. ¿Y por qué la túnica y la vestimenta? ¿Ya? Acá andan en poncho hace 3000 años, ¿ya? O más. Porque en realidad la túnica y la vestimenta es tu indicador de identidad social. Se sabe por las crónicas que cuando llegan los europeos, cada grupo tiene que vestir con su propia vestimenta del grupo que pertenece. Y tú no te puedes vestir con la vestimenta de otro grupo. Entonces, de alguna manera, a distancia, tú podías identificar rápidamente solamente por la vestimenta a qué grupo pertenecía. Por ejemplo, la gente de la región de Tarapacá, hace 1000 años atrás, su vestimenta, su poncho, su túnica, se hacía con forma trapezoidal. Y es lo que nosotros vemos también en el arte rupestre, como este. Tiene su túnica forma trapezoidal, lo que para nosotros entonces estaría indicando que lo más seguro que esté representando a estos grupos tarapaqueños de esa persona. Esa imagen más bien. A diferencia de otros grupos, por ejemplo los atacameños, que su vestimenta, su túnica, era de forma más bien cuadrada, ¿no? Como la que se ve, por ejemplo, en esta figura de acá. Entonces vemos, por ejemplo, representación de llamas, representación de lagartos, representación de lo que se llama la chacana o la cruz andina, que es un elemento súper antiguo en el mundo andino, pero también decíamos distintos estilos, ¿ya? Por ejemplo, fíjense en este caso de acá, que están hechos en estilo totalmente contrario a la técnica. Si esta es una técnica en positivo, aquí lo que vemos que es por el despeje, y el despeje el que tiene la figura, entonces esta es una técnica en negativo, y es más bien al revés. Es la línea, se le hace una sola línea, y es la línea la que te permite hacer el contraste entre figura y fondo, ¿no? Otra cosa súper importante, acá está este geoglifo, o estos geoglifos más bien, como el caso de Chuc Chuc, no hay que imaginarse que se hizo una sola vez todo este panel gigantesco, o todo este sitio gigantesco. Más bien fueron figuras que fueron haciendo de manera intermitente en el tiempo. Entonces es un sitio que funcionó por agregados. Hay que imaginarse como que cada grupo cada grupo de viajeros, hacía una figura, 2 figuras máximo y partía.
¿no? Entonces lo que tenemos acá realmente son agregados y agregados y agregados y agregados horizontales en el tiempo, que vamos generando entonces en miles de años toda esta cantidad de figuras en el panel final. Entonces podemos ir viendo algunas que son más antiguas que otras. Por ejemplo, en primer plano, yo tengo una figura humana que está de perfil, que fíjense que está hecha una técnica que no es del despeje areal como la hemos visto en la otra. Esta figura es de las más antiguas que se hicieron en el lugar. Esta figura debe tener alrededor de 2.500 años o 3.000 años de antigüedad, más o menos. Y decimos más o menos porque en realidad no tenemos cómo fechar directamente o datar directamente cada una de las figuras. Lo que hacemos es que hacemos análisis iconográficos que nos permiten saber por otros soportes estas figuras a qué se corresponden, ¿no? Por ejemplo, en textiles estas figuras también aparecen, o en cestería, etcétera, y sabemos esos cestos de qué época son, y entonces hacemos la correlación y podemos asignarle una cronología relativa a cada una de las figuras. Tiene una densidad tal estos geoglifos, que hay algo como bien particular también. Hay un respeto tácito a la figura previa. O sea, va creciendo el sitio horizontalmente, pero no se superponen unas a otras. Entonces, también es súper interesante, porque si hay muchos grupos distintos, que también tienen conflictos entre ellos incluso, no existe la idea de suprimir la imagen del otro. Más bien está la idea del respeto y de la aceptación de la imagen de los otros grupos, y yo me voy poniendo a los lados, digamos, construyendo este gran panel gigantesco, como decía, tiene en este caso más de 400 figuras, y que representa más de 3.000 años de antigüedad, y muchísimos grupos que pasaron por acá, ¿no? Por ejemplo, fíjense, no se logra ver bien, pero acá hay un balsero que está arriba, bueno, arriba de una balsa, con un antropomorfo, una figura humana de perfil, y tiene una especie de lanza y está cazando un pez espada, ¿no? Después lo voy a mostrar algunos dibujos que eso se logra ver mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, en primer plano, la figura que es muy prototipo en los Andes, en todos los Andes, que es conocida como la figura del sacrificador, porque en una de sus manos porta un hacha y en la otra lleva una cabeza cortada, una cabeza cercenada, ¿no? Y su forma de tocado es con forma de tumi, que es este elemento con que justamente cortaban, cercenaban las cabezas, ¿no? Esa figura es alrededor del periodo medio, que tendrá más o menos se hizo entre el 500 y 1000 después de Cristo, ¿ya? Aquí tenemos la figura que les mostraba anteriormente del balsero, bien costero, pero fíjense cómo arriba hay una figura claramente del interior, porque entonces se representa de frente, con túnica trapezoidal y con un tucado más o menos de forma de tumi, que nos indicaría que esta figura está representando los grupos tarapaqueños, que son de más al norte, de hace unos 1000 años atrás. Otra imagen del sitio. En realidad, recuerden esta idea de que casi ninguna figura es contemporánea con la figura del lado. Entonces tenemos en realidad un verdadero como especie de collage, ¿no? De muchas épocas, de muchos imaginarios e imágenes de múltiples épocas y periodos, ¿no? Todas estas son fotos aéreas. Entonces, si hay un lugar donde está inscrita la historia, son estos lugares. Así se escribía la historia hace miles de años atrás, ¿no? No había ningún libro donde escribir nada, ¿no? Era en los cerros mismos, en la naturaleza misma. Y entonces en el movimiento. Entonces a su vez también esto es un arte que se ve en movimiento. Solamente en movimiento, lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos donde tú vivías. De hecho, donde tú vivías, no veías ninguna figura. Porque, ya lo decías, no tiene ninguna relevancia en términos históricos el lugar donde tú vives. Porque lo que tú inscribes es principalmente tu gran territorio. Más figuras. Por ejemplo, esta figura de acá, esta figura humana que está como al lado de un escudo, con un hacha, es de las últimas figuras que se realizan ya en tiempos cuando llega el Imperio Incaico, alrededor del 1450 después de Cristo, y después cuando llegan los europeos en esta zona,
en 1536, que lo más seguro que hayan pasado por este mismo lugar, el señor Almagro en su conquista a Chile, ¿no? Ahí vemos otras figuras. Son sitios increíblemente complejos, ¿no? Por la gran cantidad de motivos y la densidad de ellos, los distintos estilos, decíamos, etc. Otras figuras, otras imágenes más, ya les mostraba esta. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que ya le decíamos que hay muy pocas superposiciones, que hay un respeto tácito, básicamente por la figura que estaba escrita anteriormente. Hay algunas justaposiciones, vale decir que se tocan las figuras, pero también son casos muy, muy escasos. Hay muy pocas escenas también. La mayoría de los casos de escenas, a su vez, nos están representando, por un lado, el mar, que es la clásica escena que vemos. Ya les mostraba, ya les decía, por ejemplo, la casa del pez espada. Y a su vez, la otra escena característica son las llamas caravaneras, ¿no? Como la vemos acá. Todo lo demás, en realidad, son figuras que se representaron individualmente, que se explican en sí mismas individualmente, que es entonces la mayor parte de las cosas que hicieron, ¿no? Por eso les decía que cada grupo que pasa hace seguramente una figura y continúa, una otra figura y continúa, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, miren la diversidad de figuras geométricas, ¿no? Es súper complejo. Obviamente no tenemos cómo acercarnos a los significados de estas figuras geométricas. Siempre nos quedan, poco podemos decir de ellas, ¿no? Sin embargo, se conoce bien el caso de lo que se llama la cruz andina o la chacana. Chaca significa escalera en quechua, y esto es un símbolo que hasta el día de hoy es muy importante en el mundo andino, y que, bueno, está lleno de significaciones y de significado, y pareciera que es un elemento denso, que da cuenta como de la cosmología, muy de manera muy muy densa, ¿no? En estos imaginarios, que concentraría toda una serie de significados simbólicos para el mundo andino, ¿no? Por ejemplo, de estos tres mundos que ellos tenían, el arriba, el abajo, la derecha y la izquierda, no sé, hay toda una complejidad, que no voy a entrar en eso ahora, pero que nos da muchas pistas de la complejidad de todos estos elementos que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que esta figura de acá era un diadema que usaban los grupos tarapaqueños y se lo ponían derechamente arriba de su casco. Entonces también lo que nos está indicando que está representando al grupo específico. Esto también es súper importante. En estos momentos no hay espacio a la individualidad como la conocemos en Occidente actualmente. Todo lo que se representa, tú eres parte de un grupo social y la representación es de tu grupo social. Por eso que no se representa tampoco tantas personas. Se representa una persona con determinada túnica, determinado tocado, pero esa persona está representando al grupo social particular, ¿no? Entonces no hay espacio para la individualidad tal como la conocemos todavía. Hay diversidad de fauna en distintos estilos a su vez. Por ejemplo, en la parte superior vemos lo que los camélidos, y los estilos de los camélidos representados también dan cuenta de todos los estilos que conocemos para la región. Por ejemplo, esta forma de representar los camélidos con dos patas, con cabeza triangular, se hace 5.000 años atrás en grabados en el interior. Y esta forma de representar de manera más naturalista, con 4 patas, cola y cuerpo naturalista, sucede hace 1500, disculpa, hace unos 2500 años o 3000 años atrás. A su vez, esta forma de representar ahora de manera esquemática es la forma en que cuando llegan los europeos que están representando. O sea, tienes toda la secuencia visual, estilística, desde las primeras formas de representar las llamas hasta las últimas cuando llegan los europeos. También ves distintos tipos de aves, por ejemplo, suris, que están arriba solamente sobre los 4.000 metros, o tipos de lagartos que son muy característicos de acá del desierto. Distintos tipos de formas de representación humanas.
Ya lo decíamos, por tipos de túnica, por tipos de tocado. Por ejemplo, estos son las túnicas trapezoidales, o túnicas trapezoidales invertidas, o túnicas con forma circular, o túnicas con formas cóncavas. Hay una diversidad gigantesca que nos da cuenta justamente de esta diversidad de grupos que se movían por estos senderos. Cuando vemos también toda la diversidad de animales, de fauna y de elementos, lo que también nos dice es que están todos los pisos ecológicos representados, desde la parte más alta, en este caso de la cordillera, hasta el mar. Esto voy a pasar un poco porque ya yo lo decía, como para distinguir los distintos tipos de estilos en los periodos, pero en síntesis tenemos toda la diversidad de cómo, por ejemplo, la evolución visual de la figura humana, como alrededor de 3000 AP, de cómo 3000 AP o 2500 ante el presente, entonces las primeras figuras son de perfil, sin elementos, nosotros le llamamos sin elementos exógenos o diacríticos relevantes. Por ejemplo, no tiene túnica, no tiene tocado, y ya alrededor del 2500 antes del presente, vemos que se hace un giro, ya la figura humana ya no está en perfil de movimiento, sino que ahora rígido, de frente, y empieza esta evolución o esta representación de las túnicas y cada vez más de la túnica y el tocado, que es cuando llegan los europeos al final con lo que se encuentran acá en el arte rupestre. En términos entonces de la época, podríamos decir que en el caso de Chukchuk tenemos alrededor de hace 3000 años, estas son las figuras que deben haber existido, hace unos 3000, 2500 años atrás. Hace unos 1500 años atrás se integran estas nuevas figuras verdes que tenemos ahí. Hace unos 2000 años atrás se integraron las anteriores, hace unos 1500 años atrás se integran estas nuevas figuras. Hace unos 1000 años también, y hace unos 500 entonces tenemos el sitio que sería algo así, ¿no? Son sitios entonces que se van construyendo a medida que va pasando el tiempo, de una manera, ya decía, intermitente en el tiempo. Podemos ver otros casos. Esto ahora está un poquito más al norte, que también quiero mostrar un caso particular porque ahora tenemos geoglifos hasta época colonial. Y fíjense en la primera imagen, lo que tenemos acá es este zigzag en geoglifo, que no sé si se acuerda cómo se representaban los caminos antiguamente, los senderos, ¿no? Cuando veíamos los caminos genealógicos de Choquetilla, la familia Choquetilla, ¿no? de Aymara del siglo XIX, principio del siglo XIX. Aquí lo mismo. Tenemos distintas épocas. Por ejemplo, esta figura acá es del periodo intermedio tardío, y el diseño que tiene el interior es el mismo que aparece en un cuero de cocodrilo acá en la región de Antofagasta, en el oasis de Chiu Chiu, que de hecho está en el Museo de Gothenburg, en Suecia. ¿Ya? Aquí está la chacana, aquí hay distintos tipos de estilos de camélido, y que también nos da dando cuenta de esta idea de una creación intermitente en el tiempo. Ahí tenemos ahora la figura, la fotogrametría, todas estas cosas las hacemos con drones, hacemos topografía con drones, entonces ortofotogrametría se llama formalmente, y los dibujos, ¿no? La figura anterior, estos son principalmente del periodo intermedio tardío, hace 1000 años atrás. Pero esta figura de acá, ahora son principalmente de época incaica, especialmente estas dos. Cuando tenemos estos motivos en particular, es un indicador muy incaico propiamente tal. Vale decir, los incas, que nunca hicieron geoglifos, cuando entran a un espacio que está lleno de geoglifos, pareciera que también se ven obligados a hacer este arte, aunque ellos sean un imperio, ¿no? Pero hay algo muy interesante acá, que si todas las épocas están representadas, ¿qué pasa con la época colonial? ¿Qué pasa cuando llegan los europeos? ¿Siguieron haciendo geoglifos? Bueno, siguieron haciendo geoglifos, como estos que están acá. Ahora fíjense cómo cambia el estilo. Si lo último que estaban haciendo ellos antes de que llegaran los europeos es rígido, los seres humanos están de frente, inmóviles, con la representación principalmente la túnica. Recuerden que en Europa, en ese momento del renacentismo,
El estilo renacentista es un estilo de muchos detalles, principalmente de mucha animación. Y es lo que empiezan a hacer ahora en los geoglifos, como este que está acá. Pero vamos a ver un caso que es mucho más diagnóstico, o varios casos. Fíjense ahora cómo hacen la representación del diablo europeo. Cómo crean ángeles, los ángeles europeos, católicos, personas rezando. Todo esto que estamos viendo acá, como si estuviera tocando un arpa. Era un instrumento muy característico acá en el mundo andino, por supuesto introducido por los europeos. Todas estas imágenes que estamos viendo acá son coloniales. Vale decir, continuó la misma técnica de geoglifos, y ahora es lo que quiero mostrarle con un caso que es realmente increíble, es bien único, no tenemos otro igual, que da cuenta de estas intervenciones ahora en época colonial, con la técnica ancestral o la técnica de los antepasados a través de los geoglifos, pero incorporando los nuevos estilos renacentistas. Entonces les voy a mostrar esta escena que es increíble, tiene 70 metros de largo, ¿ya? Y da la impresión de que en realidad lo que hacen es ocupar parte de escenas que ya existen previamente. Por ejemplo, yo les voy a hacer la lectura de este sitio, que va de izquierda a derecha. Fíjense que a la izquierda tenemos llamas, camelio. Hasta acá da la impresión, tal como los hacían en tiempos antes de la llegada de los europeos, ¿no? Como las últimas llamas de esta región, ahora estamos en Tarapacá. Entonces, como que el viaje va en este caso, el norte está a la izquierda, el sur está a la derecha, y los senderos están acá al frente nuestro, ¿no? Entonces, está la representación de un viaje que viene de norte a sur, y de repente hay un corte, porque son varias escenas. Y en este corte se hace la representación del conquistador europeo. Aquí lo vemos con su bombacha, el pantalón europeo de la época del conquistador, anda con la alabarda, anda con el casco. Yo les voy a mostrar unas fotos que van a poder ver mejor lo que les estoy diciendo. El casco emplumado, clásico, la espada, y fíjense que toda la demás escena, las representaciones están de perfil, salvo este personaje que vuelve a retomar la idea de que el poder o los personajes principales se representan de frente, ¿no? Como era la tradición anterior. Y se representa la túnica. Ahora, en este caso, acaban de llegar el conquistador, lo más seguro, porque por aquí pasó derechamente, que estén representando derechamente al conquistador Almagro, Diego de Almagro, que en 1536 va hacia Chile a conquistar, viene desde Perú hacia Chile a conquistar Santiago, o al revés, que en 1540 pasó por acá Pedro Valdivia, que es el conquistador de Chile hasta el día de hoy, porque hay un acto fallido en el caso de Almagro. Después vuelve hacia Perú a enfrentarse con los Pizarro, por la apropiación del imperio mismo y de Cusco. Y después tenemos en 1540 que pasa Pedro Valdivia por este mismo sendero en dirección a Chile. Va a decir, pudiese ser que sea la representación de uno de estos dos personajes, ¿no? Después continuamos y lo que vemos acá son ahora unos jinetes, la representación de los caballos, con los jinetes derechamente. Algo que, como saben muy bien, no existían los caballos acá. De hecho, no existían los equinos, no existían ni el caballo, ni la mula, ni los burros. Entonces se representan estos nuevos seres también. Aquí tenemos dos españoles por las bombachas, la representación de un burro. Los andinos, es bien interesante esto, no solo representan estos nuevos seres que van llegando, los humanos me refiero, con su vestimenta y sus nuevas locuras, ¿no? Sino que también estos nuevos animales que se integran al mundo andino, para ellos están en correspondencia, ¿no? Tal como toda la vida representaron a sus llamas, a los animales con que se movían, bueno, estos animales también son parte hoy día, como el burro, el caballo o la mula, pasan a ser parte directamente no solo del viaje, sino que también de sus imaginarios que tienen que inscribir, ¿no?
Después, ahora viene otra escena increíblemente compleja, que es esta que está acá, y que parte con un señor que tiene un casco clásico europeo de ese minuto y que está con una trompeta, está como tocando una trompeta. Y de ahí se desprende como si fuese una gran vara, ¿ya? Que tiene una horqueta, que también podría ser una especie, que es la otra forma que hemos interpretado, una gran trompeta, ¿ya? Pero en realidad da la impresión más bien que es un gran tronco en el que llevan amarrados como los trasladaban como esclavos, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, entonces hay toda una serie de, de figuras humanas que están como en acto como de, por ejemplo, como si estuviese en un cansancio, un agotamiento ya total, incluso como si estuviese vomitando, ¿no? Fíjense acá cómo va con los dos brazos encima, como si estuviese realmente amarrado, o cómo los llevan con este gesto así, que es lo que a nosotros nos indica que efectivamente los pudieran estar llevando amarrados. De hecho, tal como existe la referencia de que los llevaban trasladados como esclavos, derechamente, ¿no? Eh, pero además están liderados por dos figuras que son iconográficamente realmente importantísimas en el mundo occidental católico, que son la figura del diablo, como que está acá, con fauces de diablo, con garras de diablo, con cola de diablo, y acá a su lado está la representación de San Miguel Arcángel, que se representaba como un ser alado, con alas, con faldellín romano y con botitas, con botas. Que de alguna manera esta imagen es cuando le gana al diablo, al demonio, y se le pone encima San Miguel Arcángel. Recuerde que San Miguel Arcángel es el que define en la ideología católica si tú te vas al infierno o al paraíso. Entonces da la idea que es la representación de este viaje que de alguna manera, en lógica católica, ya sea si es la representación de un viaje al infierno o al paraíso o al cielo, ¿no? Se sabe que a los hechiceros o les hacían estas acusaciones de hechicero, uno de los castigos que le hacían, aparte de quitarle todos sus bienes, desnudarlos y, y maltratarlos en público, era que eran desterrados a Santiago de Chile. Entonces también es muy posible que esta imagen también esté de alguna manera representando a esta imagen, valga la redundancia, de quizás hechiceros que estaban siendo trasladados en dirección a Santiago de Chile como parte del castigo, ¿no? Pero lo que es evidente y lo que es claro es que es una representación de tiempos coloniales, donde se integraron los nuevos elementos que vienen de Europa, totalmente desconocidos para acá, y que se hace en el estilo propiamente renacentista, en una técnica como los geoglifos ancestral, y que nunca se logró hacer realmente este tipo de animación en geoglifos. Entonces, quienes hicieron esto son indígenas. ¿Ya? Ningún europeo podría haber hecho con esta técnica, porque los europeos nunca hicieron geoglifos, ¿no? No por lo menos los que llegaron acá. Entonces, una técnica indígena, hecha por indígenas, en el espacio de la memoria tradicional. Entonces, de alguna manera, a ojos nuestros, lo que ellos se ven obligados a hacer en el espacio de la memoria tradicional, inscribir estos nuevos seres y esta nueva historia que acaba de estar sucediendo, que es la entrada de los europeos, con sus propias formas incluso, ¿no? Y de hecho con una mezcla de ambos. Aquí podemos ver ahora, en primer plano, la representación del diablo y de San Miguel Arcángel, ¿no? Eh, Esto es de una riqueza increíble. Para nosotros acá hay un artista impresionante detrás de esto, porque estas figuras son muy reconocidas, especialmente el Diablo y San Miguel Arcángel, en las iglesias coloniales. Podemos ir al altiplano en Bolivia, por ejemplo, encontramos lleno de, por ejemplo, la iglesia Carabuco, ¿no? Pero en realidad, esas representaciones están en un espacio bidimensional, están en una pared de la iglesia. Esto no, esto es un espacio tridimensional que ningún artista puede controlar. Entonces, realmente aquí hay un genio
artista detrás, que logra traspasar esta bidimensionalidad con que actúa el europeo y su ideología católica, y logra traspasarla al espacio de la memoria tradicional, vale decir, como realmente como verdadero sistema mnemotécnico, de registro de la memoria. Quizás entonces de los últimos geoglifos que hacen, y ahí está. Podemos saber entonces que efectivamente es de época colonial, porque fíjense cómo representa el diablo acá atrás, en la iglesia. Este es de la iglesia de Santa Teresa de Cusco, y de una representación de 1682, entonces con cola, con la cola, con los fauces, es casi una representación casi idéntica de esa imagen traspasada a geoglifos. Y podemos ver también cómo es una copia no textual, porque las copias textuales las hacían en las iglesias, de este grabado, que es el grabado que se hace más famoso en América, porque es de hecho el primero que se hace para distribuir masivamente en América. Como no conocían la lengua, no conocían la escritura europea, española, castellana, entonces a través de la imagen que se hacen las principales evangelizaciones. Y es principalmente a través de esta figura, ¿no? Que se llama el juicio final, que nosotros creemos que a su vez es lo que está narrando el geoglifo anterior que les mostraba, la narración del juicio final, en este caso hecho en 1600 por Felipe de Tomasín, y como decía, este grabado fue ampliamente difundido en las pinturas de la iglesia andina. Este era el modelo que se copiaba. Por ejemplo, como lo que estamos viendo acá de la iglesia de Carabuco, y fíjense cómo la parte del infierno, porque está el infierno, aquí en el centro está San Miguel Arcángel, que a su derecha, a la derecha de él, entonces él elige quiénes son los elegidos que se van por esta escalera hacia el cielo, ¿no? Con Dios y todo lo bueno. Versus a la izquierda de él, cómo entonces se va al inframundo, al infierno, ¿no? Ahí está la imagen del infierno. Ahora vemos en la iglesia de Carabuco cómo el infierno se reproduce tal cual. Tal cual. Es una reproducción exacta, salvo que se le pone color. Pero cuando vemos la Tierra, nuestro mundo, entonces hay una transformación, porque están los indígenas con sus ponchos, ¿no? Porque quienes hacen estas figuras son indígenas claramente también. Entonces, lo que no tenemos en el espacio bidimensional de la iglesia, lo tenemos en el espacio antiguo, tradicional, de registro de la memoria, fuera del espacio también de vigilancia de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso también ellos, en su espacio tradicional, como son este geoglifo que mostraba anteriormente, por eso también pueden integrar otros elementos, y cuando lo vemos es una narración de viaje, esa historia, ¿no? Vuelven con su vieja idea de que es en ese espacio donde se inscribe su vieja memoria, ¿no? A su vez, voy a tratar de apurarme porque creo que estoy como... entonces, bueno, llegaron los europeos, ¿no? Llegó otra forma de movilidad, ahora las relaciones se mercantilizaron. Ahora el movimiento ya no era para hacer un intercambio con otras poblaciones, ahora era un movimiento permanente que no paraba, ¿no? Con otros animales. De hecho, la llama ya no logra resistir, más bien, esa es la palabra, a la intensidad del comercio mercantil europeo que implanta, ¿no? Entonces ahora se transforman por mulas. Sabemos que las mulas también es parte de uno de los elementos que se usan para endeudar a las poblaciones locales, lo que se llama la deuda mula. En Chile hasta el día de hoy, cada vez que queremos estafar a alguien o que alguien te está engañando, te están vendiendo la mula. No sé si se ocupa por allá. Entonces, lo que pasó con la mula acá es que ustedes saben que es un animal híbrido, ¿no? No se reproduce. Entonces, cuando llegan acá le empiezan a decir a los indígenas andinos que la llama es un animal incivilizado, que los civilizados son las mulas. Entonces les empiezan a imponer que tienen que llevar mulas. Bueno, la mula carga mucho más. Y no solo carga mucho más, se adecúa fácilmente a esta intensidad del mercantilismo que no para el comercio. Usted llegó a Potosí, vuelva de nuevo a la costa a buscar pescado para de nuevo ir a Potosí a dejar pescado, y así, ¿no? Entonces, entraron nuevos
nuevas formas. El mundo, el andino continuó, pero en realidad llegó el presente, ¿no? Llegó el presente, y con esto también quiero como ir cerrando, y cómo las imágenes antiguas se nos superponen, estas imágenes del presente extractivista hoy día. El desierto de Atacama tiene casi todos los minerales que se les ocurra. Tiene la mayor concentración de cobre del mundo, tiene la mayor concentración de yodo, tiene la mejor calidad de litio del mundo. O sea, cualquier mineral que les pueda hablar está acá. Entonces vemos hoy día cómo se nos van, si bien el desierto resguardó esto por milenios, es el hombre actual, la minería, particularmente el extractivismo, el que nos está haciendo desaparecer también toda esta memoria antigua, ¿no? Como esta imagen, que vemos ahí las cruces andinas, las chacanas, y cómo se le superpuso derechamente una torre eléctrica, ¿no? Cómo estas antiguas líneas que nos dejaron, entonces tenemos las líneas modernas, eh, que nos están superponiendo y nos están devastando derechamente nuestro patrimonio. Por ejemplo, como este caso, que quería con esto ya cerrar, que tenemos 3 figuras de geoglifos. La principal, que está ahí en el medio, debe tener unos 3.000 años de antigüedad. Las otras 2 son figuras humanas. Las otras 2 deben tener unos 1.000 años de antigüedad. Pero esto está ubicado en el relave de los más grandes del mundo, que es de Codelco, de Chuquicamata, la mina más grande del mundo. Y en realidad, como nuestra memoria y la memoria de los geoglifos sigue, ¿no? Como ellos a su vez van ahora sosteniendo todo lo que les va pasando, no solo a ellos directamente, sino también al entorno que los rodea, ¿no? Detrás de ello, de esta figura, entonces está lo que era un salar, el salar de Talabre, y que hoy día es un relave. Salar que tenía agua, que tenía vida, que la mataron, y hoy día es, yo decía, el relave de los más grandes del mundo, de los más contaminados, porque está lleno de metales pesados, de lo que se te puede ocurrir, y tiene a toda esta región totalmente contaminada en todos los sentidos. Por ejemplo, la región que tiene la mayor tasa de cáncer en nuestro país, que tiene 5 o 6 veces más, más cáncer que cualquier otra región de este país. Esto es la minería. Pero vemos también cómo los geoglifos les pasa de todo. En este caso, les pasaron maquinaria por encima, les tiraron póster, le pasaron motos, cuánta cosa le hayan pasado, y así todos los geoglifos siguen ahí, persisten, ¿no? Como que tienen una memoria y tienen una fuerza, pese a su fragilidad, increíblemente potente, ¿no? Y ahí vemos como el nivel de daño, ¿no?, que tienen esta figura, casi borradas, ¿no? Casi exterminadas, pero ahí están, logran persistir a toda esta contaminación permanente, e incluso tienen sus propias relaciones con la minería. La minería también los restaura, ¿no? Aunque las restauraciones sean, quiero que comparen, la figura, por ejemplo, esto tiene un gancho acá, ¿ya? Estos son sus brazos, y lo que le sale acá es una especie de vara o de palo. En cambio, la minería, que tiene todos los recursos del mundo, le borró el gancho acá, le hizo esto como si fuese un brazo. Entonces, no sé si se acuerdan de esta señora española que hizo una restauración de una pintura en la iglesia y que fue un caso ícono mundial. Nosotros también tenemos los nuestros, ¿no? Con esto creo que concluyo, sí, concluyo, y que en realidad lo que quise mostrar es cómo los geoglifos tienen una larguísima historia, eran sistemas de memoria, y que hasta el día de hoy nos recuerdan, no solo su presencia, sino que hasta el día de hoy también ellos tienen su propia disputa con el presente actual. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, muchísimas reflexiones, preguntas, comentarios, impresionante, sobre todo porque es una realidad que para nosotros, todos los que estamos presentes hoy, somos docentes del Río de la Plata, y para nosotros esta es una de las grandes ausencias, no solo en nuestros programas de estudio,
Creo que para todos la única referencia de geoglifos son la Pampa de Nazca, y después como que no existen en otro lugar, y tú nos has abierto una puerta a un mundo completamente diferente y sumamente interesante. Me gustaría plantearte algunas preguntas que han hecho, diversas. A ver, Mabel pregunta si estos caminos también pertenecieron al Capañán, al camino del Inca, o si fueron reutilizados por los incas. Después, otra pregunta, así las respondes un poco en paquete. Ya. Si se diferenciaban a través de la vestimenta los distintos grupos, tal cual tú lo habías manifestado. Hay una colega que plantea sobre la metodología utilizada para la identificación de senderos, si fue a través de cálculo de rutas óptimas o a partir de la vectorización del observado en las fotos aéreas. Luego te leo las otras. Gonzalo. Sí, sí. Ah, ya, ya, perfecto. Pensé que ibas a seguir. Mira, ya, respondo. Lo del Capañán. Tenemos otro problema con el tema del Capañán también seriamente en términos de sobreinformación y desinformación. Tenemos acá el problema que el Capañán está por sobre cualquier otro sendero o camino, ¿no? Tenemos esta cosa el imperio como que se le pone por sobre todo el resto, ¿no? Tenemos políticas de identificación de Capañán, hay mucho estudio del camino el Inca o Capañán. Sin embargo, para mí es problemático, muchos de estos senderos también fueron usados por el propio, por el propio Inca. Recuerdan que el Inca estuvo solamente 90 años, alcanzó a estar acá. Por lo tanto, estaba en construcción también sus caminos. Y se sabe también que los caminos de Capañán en realidad no inventaron ningún camino, sino que lo que hicieron fue reocupar los senderos existentes y le pusieron piedras a los lados y entonces hicieron el camino Inca, ¿no? El problema que tenemos acá principalmente con la investigación del Capañán es que estudian el camino del Inca, pero no estudian su relación con todo lo previo. Entonces van, por ejemplo, registrando estos senderos antiguos que hoy día se llaman, ahora le pusieron camino Inca, pero si hay evidencia, por ejemplo, geoglifos, no los consideran, porque no los hizo el Inca. Entonces están demasiado obsesionados con solamente lo que hizo el Inca, y el Inca es muy evidente y muy fácil de entender qué fue lo que hizo, porque es un estado, o era un estado, súper regular. Entonces, cada 25 kilómetros, más o menos 30 kilómetros hace un tambo, cada no sé cuánto hace un tambillo, los caminos son más o menos así, no tiene mayor diversidad. A ojos míos, porque estoy hablando desde mí muy particularmente, no tienen mayor interés arqueológico, porque ya es bien conocido a su vez. En cambio, toda la diversidad, todo el interés principal, a ojos míos, está justamente en lo pre-incaico, ¿ya? No es que nosotros no hagamos caso al incaico, pero no hacemos como los que estudian los incas, que no ven nada más que los incas, ¿no? Entonces, por ahí nosotros al Inca lo ponemos exactamente sus 90 años correspondientes versus los miles de años que hay detrás, ¿no? Lo ponemos en ese balance, ¿no? Eso con respecto a lo de Capañán, pero lo de Capañán sí está muy investigado. Diría que es bastante conocido, ¿no? Tú ves en el caso argentino también, está además el caso de Capañán que se hizo Patrimonio de la Humanidad, entonces hay toda una política con respecto al Capañán. Después el tema de la vestimenta, que era la pregunta exactamente lo de la vestimenta de... ¿Cómo se diferenciaban a través de la vestimenta los distintos grupos, ¿no? Eso, cómo se Es un poco lo que diferencia? tú mostrabas en los geoglifos a través del formato de la túnica o de un diseño. Sí, mira, da la impresión, porque cuando uno ve los mitos, por ejemplo, como el mito de Viracocha, que es un mito incaico, no sé si lo conocen, pero Viracocha hace el mundo dos veces, ¿no? La primera vez se equivoca. Entonces, se equivoca porque le salieron unos humanos, parece que no lo que él esperaba, y él les manda un rayo y los termina matando a todos y los desaparece. Y después dice, bueno, vamos a hacer el mundo de nuevo.
Pero entonces ese mundo de nuevo, él se preocupa de que los seres humanos no vayan por arriba en la tierra así como así. Los manda a todos por debajo de la tierra. Entonces a caminar en distintas direcciones. Mientras él va creando el mundo, va creando los ríos, las montañas, qué sé yo, va creando todas las cosas. Cuando ya tiene todo creado, entonces les dice a los seres humanos, ahora salgan. ¿Ya? Y entonces los seres humanos que están caminando por debajo de la tierra en distintas direcciones, cuando le dice ahora salgan, el punto en que ellos salen es su lugar de origen, lo que se llama la pacarina. ¿Ya? Por ejemplo, entonces los cusqueños tienen su pacarina, que es el tambo toco, donde ellos salieron. Y que hasta entonces, cuando llegan los europeos, ese es el lugar más sagrado de ellos. Bueno, cuando el Viracocha le dice a los seres humanos salgan, ya ellos salen con su lengua, salen con su vestimenta y salen con sus costumbres culturales. Vale decir, en la lógica andina es el mito, tal como los australianos de alguna manera, es el mito el que te define a ti culturalmente. Fue Viracocha el que te hizo tu vestimenta. Entonces tú no puedes ponerte otra vestimenta distinta a la que Viracocha definió cuál era la que te correspondía a ti. Y entonces los aymara tendrán la suya, pero no solo los aymara es una lengua, ¿no? Tendremos que ver los aymaras de grupos distintos. Nosotros lo vemos depende de la época también. Por ejemplo, hace 1000 años atrás, es una época que se llama de guerra generalizada en los Andes, ¿ya? Que es cuando se construyen los pucaras. Pucara significa construcción defensiva. Vale, es una época de sequía, a su vez se conoce que hay lugares que se están quedando sin agua, entonces hay poblaciones que están moviéndose, están tratando también, hay guerras por todos lados. En esa época es la época donde más se representan las túnicas, tienen su mayor esplendor en esta diferenciación. Entonces da la impresión a su vez que a mayor conflicto, a su vez la identidad social y su vestimenta se remarca mucho más todavía, ¿no? Seguramente el Inca mantiene esta misma lógica, porque en la lógica andina todos tendrían más o menos lo mismo, ¿no? Y después se desordena con la llegada del europeo, definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un viajero que fallece hace 1000 años atrás en el sector de Calate, y él anda con 3 túnicas, ¿ya? Una túnica trapequeña, de estas que le decía trapezoidal, y 2 túnicas atacameñas. Capaz que lo que le cuesta la muerte a esta persona es que anda disfrazado, anda como poniéndose túnicas así como de un lado para otro, como si nada, ¿no? Obviamente estamos hipotetizando, ¿no? Pero claramente la vestimenta es un elemento, la vestimenta, la túnica y el tocado, ambas cosas, ¿no? Son elementos a nosotros que como que no cabe duda, que son elementos de diferenciación o diacríticos culturales, ¿no? No sé si respondo bien lo de la vestimenta. Y después Sí, me queda, pienso que sí. después me Igual queda está Víctor, que fue el que hizo la pregunta. eso, si quieren yo puedo aumentar o no sé. Y después están los senderos, cómo lo analizamos, cómo lo investigamos, cómo lo reconocemos, ¿no? Eso, sí, Si ya sea como a través de la optimización o vectorización, dijeron. En realidad exacto. no usamos ninguno de estos dos conceptos. Lo que hacemos es que vamos a terreno a identificar directamente los senderos en terreno. O sea, si lo que nos interesa es decir, mira, queremos conocer la relación entre la costa y los grupos que conectaban entre Tarapacá y Atacama, entonces vamos a decir, mira, este lugar deberían pasar todos ellos. Entonces, hasta que no reconocemos esos senderos, no paramos, no proyectamos nada. Ni tampoco hacemos que estos programas como los SIG, Sistema de Información Geográfico, nos diga cuál es el óptimo ideal para caminar por el desierto. Porque de hecho, lo que nos pasa normalmente es que no funcionan. No funcionan. Las lógicas nuestras de optimización no tienen nada que ver con las lógicas de ellos de movimiento. Nosotros tenemos la idea de la rectitud. Ellos la recta no existe. La evitan. Entonces, nosotros tenemos, la recta es lo que nos ordena la cabeza, ¿no? Entonces, lo que hacemos, una de las técnicas que usamos, es que cuando llegamos a un sector que queremos identificar todos los senderos, por ejemplo, los senderos que van en un sentido este-oeste, lo que hacemos nosotros es que hacemos un eje norte-sur. Entonces vamos cortando.
todos los senderos. Y cortamos todos los senderos, los cortamos perpendiculares, ¿no? Porque decíamos, se ven. No hay que no hay que inventarlo. Y cuando los vamos entonces cortando, los vamos diciendo, mira, tenemos entonces tantos senderos que cortamos, no sé, 30 senderos. Y de eso decimos, vamos a hacer este y este. Estamos también muy preocupados de estudiar los senderos, pero lo que nosotros llamamos el meshwork, ¿ya? Que es un concepto que tomamos de un antropólogo que se llama Tim Ingold, que diferencia del concepto de red, ¿ya? Que está muy de moda, la red, el network. En realidad, nosotros no trabajamos ni en redes ni en network. ¿Por qué? ¿Y por qué trabajamos meshwork? El meshwork, a diferencia del network, dice Ingold, el network es como las instalaciones de Internet. Funciona por puntos que se conectan en línea recta normalmente. O como un avión, ¿no? El avión que va de punto a punto, de destino a destino, pero entre medio, ¿a quién le importa eso, no? No tiene ninguna relevancia. Cuando tú vas de Montevideo a Santiago, lo que hay entre medio de un avión, nadie tiene idea, ¿no? De hecho, ni siquiera puedes imaginar qué es lo que hay abajo. Entonces, eso es la red. Esa es la red. Puntos interconectados, pero sin vínculos entre medio. Nosotros entonces el meshwork es que es lo que pasa, cómo realmente se vinculan realmente. Y dice Tim Ingold que donde mires hay senderos, pero en realidad la vida se vive en los senderos, no solo en los lugares. Entonces por eso la importancia del meshwork y de reconstruir ese meshwork. Vale decir, tratamos de llegar a un área y de fichar y de registrar todos los senderos que hayan, que nos dé esta noción de meshwork, o no existe una palabra en español, pero lo más seguro, o sea, lo más traducible es como la malla social, ¿no? En vez de la red, la malla social. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita medio rápida? Porque no quiero hacerlo esperar demasiado a Tau Bolín, que nos ha acompañado desde el principio, pero vamos juntando preguntas. ¿Qué dimensiones tienen estas figuras? ¿Cuánto tiempo se demoraban aproximadamente en construirlas, si se tiene idea de eso, ¿no? Y ¿cómo seguirían la lógica o la coherencia de la composición, como tú estabas mostrando, ¿no? Y complementando esto, hay otra pregunta, dice, ¿hay apoyos y recursos del Estado para la conservación de todos estos geoglifos fundamentalmente? Ya. Parto por lo último. Bien. La verdad que no. Es lamentable nuestra situación porque en realidad se confronta con lo que le da plata a este país, que es la minería. Entonces, en nuestro país la minería está por sobre todo. Por sobre todo. Es una ley que está por sobre todas las otras leyes, ¿ya? Entonces, como están en disputa, simplemente el Estado no hace absolutamente nada por resguardarlo, porque en realidad entrega el desierto a la gran minería. Y no solo la gran minería, no solo es el Estado, como Codelco, que es estatal, sino que principalmente transnacional. Entonces, formalmente te dicen, sí, nos preocupa, por ejemplo, no existe una sola política estatal con respecto al resguardo de los geoglifos. Ni una. Ninguno de los geoglifos que hoy mostré están resguardados por ley. Hay una ley que dice, sí, los sitios arqueológicos están protegidos, pero no hay nadie que los proteja, ¿no? No existe ni una política de resguardo, no existe ni una política de conservación. Lo único que existe son fondos para investigación y fondos de investigación científica, y nosotros es lo que sí apostamos y obtenemos. Y de alguna manera por eso fue que creamos la Fundación Desierto de Atacama, porque para ir poniendo sobre la mesa, en el tapete, desde la parte educativa, desde la conciencia social, que estas cosas requieren ser resguardadas, protegidas, y ya lo decía, como en esta disputa la memoria también, ¿no? Entonces para nosotros por ahí hacemos todo lo posible por darlo a conocer, por eso que también nos preocupamos de difundir tanto. Por ejemplo, los arqueólogos de generaciones antes que las nuestras, los sitios no los mostraban, porque los resguardaban, esconderlos para que nadie los conociera. Pero en realidad hoy día todo no solo está conocido o tiene un potencial conocimiento, sino que todo está potencialmente dañado. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien que se conozca para que se logre de alguna manera valorizar, ¿no?
Si no se conoce, entonces no se valoriza. Así de sencillo, ¿no? Vivimos en el estado, que con esto cierro la parte de resguardo, vivimos en el estado de los más neoliberales del mundo. A nosotros nos pasó con la dictadura de Pinochet, que nos crearon el modelo neoliberal más extremo del mundo. Entonces nosotros ni siquiera el agua es un bien público. Todo está privatizado, absolutamente todo. Y seguramente si se les ocurre algo con los geoglifos, lo más seguro es que quieran privatizarlo también. Pero como son tantos y están en todo el desierto y los lugares más increíbles, en realidad la lógica es mejor que hacer como que no existen, ¿no? Entonces, voy a los geoglifos entonces. Eh, si son difíciles de hacer, yo diría que no. Yo diría que son bien sencillos en principio, que se hacen relativamente rápidos, pero también decía que la dificultad es en hacer que esa figura tú la puedas realmente reconocer a una distancia larguísima, ¿no? Entonces ellos realmente tenían una matemática detrás, que nosotros no hemos podido todavía descifrar, pero tenían una matemática que lo que decía desproporcionaban las figuras. Fíjense, o se recuerdan alguna figura humana, no se corresponde ninguna figura humana con las proporciones reales de la figura humana. Ninguna figura humana en geoglifos. Y eso se hace para que tú la puedas reconocer como figura humana a una distancia gigantesca. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace con la figura humana? La túnica es lo que se desproporciona, se magnifica, se amplía, se monumentaliza y se achican las piernas, ¿no? Se achican las piernas porque en realidad las piernas, con ponerle dos cositas, es suficiente para tú identificar que es un ser humano. Entonces se amplifica el tronco y la cabeza también pasa a ser una cosa pequeñita y en realidad también se amplifica el tocado. Los elementos suficientes para que tú puedas identificar entonces a larga distancia que se trata de seres humanos, ¿no? Yo lo que me imagino es que la forma de hacer esto funciona como con el que lo está haciendo directamente en terreno, pero a su vez con alguien a distancia, ¿no? Que de alguna manera algún tipo de relación que te va diciendo, mira, ahí sí se ve, ahí no se ve, y entonces como que con algún tipo de cuerdas tienen medidas estandarizadas, ¿no? Para hacer la túnica significaría que entonces tiene esta medida, las piernas se hacen de esta medida, eso lo vemos como hipernormatizado, ¿no? Pero a su vez, como ya decía, tiene muchos tiempos, entonces también eso va variando del tiempo. Por ejemplo, los primeros geoglifos, no de los que les mostré, los primeros geoglifos que se hacen, que nosotros consideramos que están dentro de los primeros, no logran resolver muy bien esta cosa de la desproporción. Les quedan figuras absolutamente amorfas. Entonces tú ves que hay un ensayo-error en el tiempo y se vuelven unos genios de hacer estas cosas en el tiempo. O sea, cuando llegan los incas, ellos, o sea, están haciendo los cerros, ya están repletos de figuras y por miles de años están así y están intactas casi, ¿no? Como lo hemos podido un poco mostrar. Después, ¿cuánto tiempo se demoraban? Eso está difícil de saber, pero pensamos que es más o menos rápido. El tema es que están viajando en el desierto más absoluto de todo. Entonces esta gente no está tratando aparentemente de irse como loco, rápido, para pasar por esta parte la más dura del desierto, sino que se ven obligados a parar por todo, a hacer figuras, a hacer ofrendas. O sea, como que su tránsito pareciera que es muy lento a su vez, ¿no? Uno no tiene idea cuántas figuras estaban obligados a hacer cada grupo que iba viajando. Como decía, como con los sitios se van haciendo en el tiempo, entonces la imagen que nosotros tenemos ya es una imagen ya de la totalidad, ¿no? Entonces, claro, puede ser que hayan hecho una sola figura. Normalmente donde hacen los geoglifos, que es otro problema más, no habitan. Hay también espacios hiperdiferenciados, ¿ya? Entonces ni siquiera duermes ahí donde hiciste el geoglifo. Porque por último dijera, ya, perfecto, vamos a dormir acá toda la tarde, vamos a estar aquí, y entre medio preparamos el campamento, pero también hacemos los geoglifos, ¿no? Pareciera que entonces es como una relación directa, o sea, obligatoria, donde tú haces geoglifo no puedes dormir, es un lugar de paso solamente, pero tienes que aparentemente también hacer geoglifos, ¿no?
No sé si respondo. Y me Sí, falta sí. como la lógica de la composición. En realidad, como que yo diría como la última escena que mostramos, eh, que ellos van construyéndose también con la composición que ya existe. Tu figura se integra a una composición previa. Entonces, por eso esta idea de que tampoco se les superpone, no tratan de borrarla. Como cuando llegan la escena colonial que les mostraba, que lo que hacen es agarrarse de otras figuras que existen previamente y entonces empiezan a construir una nueva figura ahora con los nuevos elementos que aparecen del asunto. Me parece que por ahí va, ¿no? Como que es una composición que usas cosas de otros tiempos para también componer tu propia composición, ¿no? Eh, Con- es bien. con- Gonzalo, ¿puedes dejar de... Ah, ahora sí, te iba a pedir que bajaras tu Ya, presentación para verte. sí. Este, bueno, realmente fantástico. Mm, Lamento mucho tener que cortarte, porque podríamos seguir toda la Sí. mañana. Este tema es tan apasionante como desconocido para nosotros, Ok. ¿verdad? Todo lo preincaico es como algo que no existió y vamos directamente a los incas, e inclusive cuando trabajamos la temática incaica, lo hacemos en una forma extremadamente sintética y muy pobre, muy lejos de lo que es la realidad de la riqueza de la región andina, ¿no? Dos Ok. cosas. Una, creo que vale la pena seguir la página de la Fundación Desierto de Atacama, está en Facebook, presenta regularmente muchísimas de las cosas que él ha presentado hoy, con análisis particulares, denuncias de situaciones que creo que vale la pena acompañar, difundir y multiplicar, porque bueno, la defensa del patrimonio es un tema internacional y a todos los niveles, y en la medida en que van desapareciendo también parcelas de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestro registro, y eso me parece muy importante que podamos apoyar la tarea que tú realizas con la Fundación de una forma tan simple como ser seguidores de la página de Facebook o de la página web. Los trabajos de Gonzalo los pueden ubicar por internet, es un investigador bastante reconocido, muy reconocido en Chile y especialmente con lo que tiene que ver a la temática que él trató. Y finalmente, un último comentario que tiene que ver con el sentido de esta diplomatura, que es el tema de frontera, y resaltarlo, una de las cosas que tú mostraste al principio en un sitio arqueológico, que es el hallazgo de diversidad de elementos que de alguna manera están conectando mundos totalmente diferentes. El desierto, la costa, la alta montaña y la selva. Y de alguna manera, tu presencia en esta diplomatura tenía el sentido de revelarnos un poco este mundo andino y los senderos, porque esos senderos viajan más allá de Atacama, viajan más allá de los Andes, y cuando uno quiere darse cuenta, están en Salta, Jujuy, Catamarca, pero también aparecen en otros lugares donde son bastante más complejos de verlos, como en Mendoza, en Paraguay, en el Chaco. Y entonces empezamos a observar que en realidad la historia del continente precolonial es una historia de contacto, es una historia de frontera y no de aislacionismo, como siempre lo estamos refiriendo. El mundo andino es un mundo y el mundo atlántico es un mundo separado. No. Y ahí es donde entra nuestro próximo expositor, Taugolín, que nos va a hablar de la potencialidad de los contactos a través de un producto que se toma el mate en los Andes, se toma en Chile. Dicen que en Chile los guasos son los que toman mate, aunque los matecitos de cobre son altamente venenosos en general, los que tienen la boquilla. Pero fue un producto que se distribuyó por todo el mundo, antes que, más importante que la vaca y el cuero en su momento. Entonces, la combinación de ambos territorios, de ambos mundos, las conexiones posibles, son los que nos interesan en esos senderos que definitivamente construyen fronteras, ¿verdad? Rompen los límites mentales, culturales,
y nos van permitiendo mirar la historia desde otra perspectiva. Infinitas gracias, Gonzalo. Estoy seguro que para todos ha sido un momento único, porque realmente nos abriste la cabeza en una cantidad de temas. Y te puedo asegurar que muchas de las cosas que se han manifestado acá seguramente van a ser incorporadas al aula, que es el otro tema que realmente nos interesa, ¿no?